Bueno, mi gente, esta semana te traemos unas fajitas de cerdo. Esto fue una carne que nos sobró de las costillas del episodio número 19. Entonces lo que hicimos fue que le echamos de toda clase de pimiento y cebolla. Lo terminamos con un poco de queso mexicano cotija, unos cilantros por encimita y ¡bam! Mira cómo se ve eso. Ay, papá. Así que no te lo pierdas esta semana solamente en Charnecos Barbecue Grill. Bueno, en el episodio número 19, estas son las costillas que estábamos haciendo, las costillas al estilo San Luis. Y para que sean San Luis, pues hay que quitarle el exceso de grasa y hay que limpiarlas y ponerlas todas bien cuadraditas. Entonces esta carne que yo estoy quitando aquí muchas de las veces pues termina en la basura. Para que no termine en la basura, pues ¿por qué no vamos a reusarla y limpiarla bien limpiecita y entonces hacer un plato nosotros? Y como puedes ver, esto tiene como un estilo de churrasco. Lo que voy a hacer aquí es que le voy a quitar la membrana que tiene, igual como hice con las costillas. Pero como puedes ver, es un pedacito de carne solamente. Para que no se me vaya a desgarrar o algo, vamos a seguir aquí con la cuchilla limpiándolo hasta el final. Como pueden ver, mira, solamente jalas de un lado y pica y sigues picando hasta que puedas terminar. Como puedes ver, esta grasa no es buena, es parte de la membrana, eso no se va a deshacer con el caliente. Esto es como si fuera un pedazo de plástico. Como pueden ver, ya remueve toda la grasa. Y lo que vamos a hacer es que vamos a guardar esta carne y vamos a ir ahora aquí a adobarla. Y como pueden ver, mira, esta es carne de las tres costillas que hice en el episodio 19. Las vamos a adobar aquí rapidito con sal, pimienta y ajo. Y las vamos a guardar en una bolsita de Ziploc para que se marinen. Y chequéate esa alineación de pimiento y cebolla. Ay, papá, mira qué lindo se ven todos ahí. Bueno, pues vamos a empezar a picarlos aquí para empezar a hacer nuestras fajitas. Y lo que quiero hacer es picar los pimientos pequeños, así como si fueran unos palitos de dientes. Eso se llama un corte julienne en inglés. Y como más fácil se me hace a mí picar un pimiento, es la forma que van a ver ahora, de picar la parte de arriba. Entonces hacer lo mismo con la parte de abajo. Vas a introducir la cuchilla en el medio del pimiento y vas a picarle, son como unas venitas que tiene el pimiento aguantando las semillas. Y una vez las piques, mira qué fácil se ve eso, mira. Entonces lo que vas a hacer es que vas a picar solamente el pedazo que vas a hacer y empiezas a hacer el mismo corte que hice con el pimiento amarillo. ¿Ves? Mira qué fácil. Eso es lo que vamos a hacer con todos los pimientos. Si te gustan los pimientos más gruesos, pues eso es lo que vas a hacer, dependiendo de lo que a ti te guste. Y para que sepan, esto es pimiento de campana, bell pepper. Son todos los mismos. Lo único que el verde pues es el primero que se cosecha y el rojo viene siendo el último. El pimiento se va cambiando de color mientras se va madurando. Verde, amarillo, anaranjado y después rojo. El rojo viene siendo el que más vitaminas tiene y es el que más dulce va a saber. Ya el verde va a ser el más agrio, es el más que se vende, pero mientras más color tenga, pues más dulce va a saber. Bueno, ya tenemos todos nuestros pimientos ya picaditos, ahora le toca el turno a la cebolla. Lo que hacemos es que vamos a usar media cebolla. Y dejé la cebolla para el final porque acuérdate que la cebolla va a botar el químico ese que nos va a hacer llorar. So es mejor dejarla a ella para el final. Y como pueden ver, lo que quiero es picarla bien finita también para que se pueda cocinar bien en la parrilla. Como dije con los pimientos, si te gusta la cebolla más gruesa, pues está en ti. Eso depende de tu gusto. Y mira qué lindo se va a ver ya una vez está todo picadito.
Ahora lo último que falta es el cilantro, que lo tenemos ya aquí sacándole 2 o 3 pedacitos hacia un lado. Y ya como pueden ver, ya tenemos ya todos nuestros vegetales listos para las fajitas. Mira para allá qué lindo se ve. Bueno, y vamos a estar estrenando nuestro nuevo sartén Weber para nuestras fajitas hoy. Entonces ya yo lo había lubricado ya con una cucharada de aceite de oliva. Una vez nuestra parrilla ya esté caliente, vamos a empezar a poner nuestra carne. Y esta es carne que la había sacado a las 3 costillas del episodio número 19, que había usado para hacer el corte de San Luis. Y una vez nuestra carne está en la parrilla cocinándose, pues vamos a traer ahora los pimientos y la cebolla. Y lo que hacemos era, mira qué lindo se ve eso, ¿eh? Esos colorcitos así. Pues nada, empezamos a ponerlos todos en nuestro sartén y los va esparciendo, ¿verdad? Para que empiecen todos a cocinarse uniformemente. Estoy poniendo los pimientos primero porque se tardan en cocinar más que la cebolla. Y ya aquí llevamos unos 5 minutitos con ellos. Los voy a sazonar con un sazón, mismo sazón que usé para la carne, sal, pimienta y ajo. Y nada, le echa, ¿verdad? Si quieres usar cualquier otro adobo, pues confianza, lo que te guste a ti usar para adobar tus carnes, tus vegetales, pues eso es lo que vas a usar. Y aquí vamos a darle rapidito a moverlo para que se vaya sazonando todo. Ya nuestra carne ya está lista por un lado, como puedes ver, mira que lindas están esas marquitas de la parrilla. Y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a virar todo. Acuérdate que para la fajita tú puedes usar la carne que a ti te guste. En este caso, pues esta carne yo la tenía, no quería desperdiciar, pues lo usé para ella. Pero puedes usar pollo, cerdo, carne de res, si quieres unos camarones. En confianza, puede la carne que más te guste a ti, que tú prefieres, la que vas a usar. Bueno, ahora le toca el turno a la cebolla. Y lo que vamos a hacer es a poner la cebolla, picamos mitad de cebolla, esa es la que vamos a poner aquí en el sartén. Y vamos a estar aquí cocinando los pimientos y la cebolla por algunos 15 minutos más o menos, 15-20 minutos. Está en fuego bajito. Si los quieres más caramelizados, los pimientos, ¿verdad? Pues tú lo cocinas, lo sigues cocinando más. Vamos a echarle otro toque más de sazón aquí, ya que pusimos la cebolla. Y vamos a empezar aquí a virar todo para que se vayan conociendo los pimientos con la cebolla y se vayan mezclando todos esos sabores que estamos mezclando aquí en el sartén. Y nada, una vez hacemos esto, mezclamos todo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar quieto por varios minutos para que se terminen de ablandar y cocinar los pimientos y la cebolla. Y mientras esto va cocinando, pues ya tú sabes que va a empezar a salir este aroma de esos pimientos, como puedes ver. Mira para allá el humito que está botando. So, ya te podrás imaginar el olor que esto está saliendo de esa parrilla. Y ya, como pueden ver, ya estos pimientos ya están listos. Igual que nuestra carne, mira qué blandita está. So, ya es hora de sacar la carne. Y los pimientos los vamos a dejar ahí, a lo que picamos la carne y eso, vamos a dejar los pimientos para que se caramelicen un poquito más. Entonces la carne aquí la vamos a cortar en lasca en contra de la fibra, para que sea más fácil ponerlas en nuestras plantillas de los tacos. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a picar todita. Y mira cómo quedó esta carnera. Mira qué blandita, linda se ve. Eso es lo que estamos buscando. Ay, papá, mira cómo se ven esos pimientos. Dime tú,
So, si los quieres más caramelizados con eso ya tú sabes que tienes que hacerlo. Deja un poco más de tiempo si quieres añadirle más sazón. Básicamente los vas a hacer a tu manera. So, este es solamente como yo lo estoy haciendo, pero cuando llegue la hora de tú hacerlo, tú los modificas a la manera que tú quieras. Y ahora lo que hacemos es que ya la carne está cortada, está lista. Y vamos a empezar a ponerla aquí encima de los pimientos y la cebolla. Para entonces que se sigan cocinando ahora un ratito más con la carne encima. Y esa otra pedazo de carne que yo tenía ahí también vamos a añadirlo para que se vea más cantidad. Y vamos a hacer lo mismo. Y como te dije, mira, esto funciona con cualquier carne. Con unos churrascos, si quieres unas caderas. Y mira cómo va a quedar eso. Imagínate una mesita tú en tu casa y con ese sartén lleno de pimiento, cebolla y carne. Ay, papá. Y ahí lo tenemos. Ahora lo que hacemos es que cogemos el cilantro que ya teníamos picadito y lo ponemos por encima para así tener otro color más. Y ahí está el sartén bien colorido. Con nuestros pimientos, cebolla, la carne de cerdo y nuestro cilantro. Mira para allá. ¿Cómo se ve eso? Bien abusador. Bueno, y vamos a empezar a hacer nuestros taquitos con la carne y los pimientos. Y voy a usar estas plantillas de harina. Pero si prefieres harina de maíz, también puedes usar esa. Vas a usar la que a ti te guste. En mi caso, estas son las que yo tengo y estas son las que yo prefiero. Pero si prefieres la harina de maíz, la mexicana, en confianza lo puedes hacer de esa manera también. Y nada, lo que vamos a hacer es, vamos a coger un poco de carne aquí y le vamos a echar a cada una de las plantillas un poquito de carne. Le vamos a poner también un poco de nuestro pimiento y cebolla. Básicamente la cantidad que tú quieras, a tu gusto. Y los vas a llenar aquí lo más que tú quieras, ya tú sabes. Como que el sartén es todo tuyo. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a terminar con un queso mexicano cotija. Y solamente le vamos a echar un poco así por encimita. Si quieres algún otro queso también, puedes aprovechar y se lo echa. O alguna crema o salsa agria, sour cream. Y aquí lo vamos a terminar con un poco más de cilantro. Y eso ya quedó. So, de la parrilla a los tacos y mira cómo se ve eso. En el episodio número 12 y el 13 te enseño cómo hacer guacamole y pico de gallo. Así que chequéatelos para que se lo añada aquí a tus fajitas. Nada, mi gente, si te gustó el video, ya tú sabes, darle like, acuérdate de darle a la campanita para cada vez que yo subo un video te llegue una notificación. Muchas gracias por ver mi canal y nada, será hasta la próxima. Esto solamente es en Charnecos Barbecue Grill.